y esa molécula sigue perdida en el suero. Si aparece en el suero, es porque el tumor se reactivó. ¿Correcto? Eso es un biomarcador. O sea que además de servir para que el sistema inmune reconozca los tumores, desde el punto de vista práctico, sirve como biomarcador. Y también como agente terapéutico, porque si usted conoce que hay una molécula que está expresada solo en tumores, usted hace un anticuerpo monoclonal contra esa molécula para que reconozca el tumor y lo mate, ¿sí o no? ¿Ya? Ahora, esto que aparece acá es posiblemente una de las láminas más importantes de la clase, porque en esta lámina vamos a describir el fenómeno de inmunovigilancia. O sea, vamos a describir cómo el sistema inmune es capaz de detectar la presencia de un tumor y eliminarlo. Ya verán que en esta descripción que yo les voy a hacer, como les dije desde el principio, no van a escuchar nada que no hayan escuchado antes. Lo que yo les voy a decir es idéntico si es un parásito, si es un virus, si es una bacteria, si es un alergeno o si es un tumor. Es la misma historia. Y la misma historia, ustedes saben que empieza con una célula, en este caso tumoral, que tiene un mundo antigénico determinado, que como es diferente al de la célula normal, es atractivo, estimula el sistema inmune, y ahí están las queridas células dendríticas, que ustedes saben que algunas residen en tejidos, otras migran, y la célula dendrítica con sus receptores de patrones moleculares, los TOL, las dectinas, los NOT, toda esa historia, ellas reconocen los patrones moleculares y se dan cuenta que en esas células hay algo anormal. Entonces, ya bien sea porque capturan células completas, son capaces de capturar células completas, vivas o muertas, o incluso porque la célula tumoral se muere, porque aunque haya menos apoptosis, se mueren, no es que no se mueran nunca, se mueren también. Pues la célula dendrítica captura esos antígenos y como buena célula dendrítica que es, madura, ¿qué significa? Aumenta su capacidad migratoria, aumenta el procesamiento y la presentación de antígenos en MHC, aumenta la expresión de moléculas coestimuladoras, CD80, CD86, todo eso hace la dendrítica. ¿Y para dónde se va? Para el ganglio linfático, porque ella va a contarle a los linfocitos lo que hay en la periferia. Y presenta los antígenos en MHC2 para CD4 y en MHC1 para CD8. Los linfocitos se activan, reciben la señal 1 de reconocimiento, la señal 2 de coestimulación, la señal 3 de citoquinas, que lo ideal es que sea interleuquina 12 para que el linfocito helper se haga TH1, ¿ya? Y además ese linfocito TH1 ayuda a la célula CD8 a que ganen capacidad citotóxica. Y ahí se arma entonces un mecanismo efector que ¿para dónde va? Para donde está el tumor, porque las citoquinas lo guían, las quimoquinas, ¿ya? Guían a los linfocitos, los llevan al tumor, y cuando llegan al tumor matan a la célula tumoral. Cuando los linfocitos matan a la célula tumoral, se liberan más antígenos, y las dendríticas vuelven a capturar los antígenos, incluyendo antígenos, como vimos en la clase pasada, crípticos, que empiezan a presentarse y que el sistema inmune nunca había visto, ¿ya? Y en consecuencia, si este ciclo es virtuoso, significa que cada vez es mejor, y cada vez se mueren más células, entonces el tumor va a desaparecer, o la neoplasia incipiente. Y el individuo nunca en su vida supo que tenía un trastorno neoplásico, porque su sistema inmune lo controló. ¿Está bien? Eso es inmunovigilancia. Y en esa inmunovigilancia, como ustedes ven, no participa nada raro. Son las mismas dendríticas de toda la vida, que capturan los mismos antígenos de toda la vida, que se lo enseñan a los mismos linfocitos de toda la vida en los ganglios linfáticos, y los linfocitos migran y matan con los mediadores de toda la vida. Granzimas, perforinas, interferones, TNF, lo que ustedes saben. ¿Ya? Así funciona la inmunovigilancia. ¿Correcto? Y esa inmunovigilancia ocurre, repito, o se desencadena gracias a que los tumores tienen antígenos diferentes, tienen antígenos que resultan inmunogénicos, que son los antígenos asociados y antígenos específicos de tumor. ¿Ya? Esa es la inmunovigilancia. En ese proceso de inmunovigilancia ocurre algo que es muy importante, porque yo les he dicho a ustedes, la célula dendrítica llega, captura los antígenos, como son antígenos tumorales, son antígenos exógenos, ¿ya? Están afuera, ella no es neoplásica, la que es neoplásica es la otra célula, ella captura los antígenos. Cuando una célula presentadora captura antígenos exógenos, esos antígenos se presentan en principio, si todo funciona normal, solo en MHC2
y en consecuencia solo se activarían las CD4. Sin embargo, yo les dije que se activan las CD8. ¿Cómo es posible? Pues el problema es que las células dendríticas tienen una capacidad que no tiene ninguna otra célula y que funciona no solo para el cáncer, funciona para todo, pero en el cáncer es muy importante. Ellas tienen la capacidad de capturar un antígeno exógeno y no solo presentarlo en MHC2 para la CD4, sino en MHC1 para la CD8. Y eso se llama cross-presentación o presentación cruzada. Yo cojo algo de afuera y lo presento en MHC2 y 1. En MHC1 se supone que solo se presenten los antígenos del interior de la célula, propios o de un virus que te infecta. Pero los de afuera solo van para MHC2. Sin embargo, la dendrítica tiene la capacidad especial de hacer cross-presentación. Si la cross-presentación no existiera, nada de lo que yo les he contado tuviera sentido. Porque la CD8 jamás viera el tumor. ¿Correcto? Y eso está representado aquí. Esta es la célula tumoral con sus antígenos. Viene la dendrítica, captura la célula y sus antígenos, los procesa, señal 1 para CD4, señal 2, CD40, CD40 ligando, CD80, CD86, señal 3, citoquinas, idealmente el 12 para que haya TH1, y linfocito CD4, que es TH1, secreta citoquinas, particularmente interferón gamma, y hace que la CD8, que también reciben señal 1 y señal 2 de la dendrítica, pues maduren eficientemente, tengan capacidad citotóxica, migren a donde está el tumor y lo maten. Cuando ella llega al tumor, obviamente el tumor, y esto que voy a decir es importante para algo después, el tumor tiene que tener MHC1 en membrana. Si él no tiene MHC1, la célula CD8 no lo encuentra. Recuerden que la CD8 para matar tiene que volver a encontrar el mismo antígeno, esta vez en la célula que va a matar, en el MHC de la célula que va a matar. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, dicho eso, ahora vienen unas láminas en las que les voy a demostrar que la inmunovigilancia existe, con un ejemplo en ratones y un par de ejemplos en humanos. Para demostrar que la inmunovigilancia existe, en esencia lo que hay que hacer es el experimento, digamos, al revés. El sistema inmune detecta los tumores y los elimina. Bueno, ¿qué pasa si yo quito el sistema inmune? Si yo quito el sistema inmune, tiene que haber más tumores, porque el sistema inmune no lo va a poder controlar, ¿sí o no? Eso hicieron estos animales de aquí abajo. Son ratones inmunocompetentes, o sea, ratones normales, con el sistema inmune perfecto. Y los trataron con un agente carcinogénico, o sea, un agente, en este caso metilcolantreno, pero eso no importa, es un agente que usted inocula y después de un tiempo, ¡plum!, sale un tumor, porque ese agente causa transformación neoplásica. Ese experimento lo hicieron en ratoncitos normales y los tumores, bueno, el 20% de los ratones tuvo tumor. Si hacen un experimento idéntico en ratones con inmunodeficiencia, ya bien sea combinada, todas las inmunodeficiencias que ustedes quieran, le falta el interferón, le faltan los linfocitos, lo que ustedes ya aprendieron sobre inmunodeficiencia. Si en este ratón hay una inmunodeficiencia, cuando usted inyecta el carcinógeno y espera un tiempo, fíjense que es después de, bueno, casi 6 meses, si espera un tiempo, los tumores aparecen y el 60% de los ratones tiene tumor. Significa que cuando no hay sistema inmune, hay más tumores, ¿ya? Por lo tanto, mirándolo al revés, el sistema inmune detecta el tumor y lo elimina. Si yo quito el sistema inmune, no hay inmunovigilancia y el tumor progresa, ¿ya? Eso es lo que está aquí. En general está demostrado que en los ratones inmunodeficientes, o sea que tienen problemas en el sistema inmune, los tumores espontáneos aparecen con más frecuencia. O sea, tú tienes ratón en una cajita, no tiene sistema inmune y de pronto un buen día, ¡pum!, le sale un tumor. Eso en un ratón normal pasa muy poco, ¿ya? Lo otro es que si usted hace un estudio de quimioinducción, o sea, induce el tumor como este, también va a tener más tumores si el sistema inmune está dañado, o genéticamente, o sea, si usted coge al ratón y le hace una manipulación genética, hay muchas herramientas de ingeniería genética para manipular lo que usted le dé la gana, y usted manipula al animal de tal manera que después de un tiempo le salga un cáncer en la próstata. Hay un modelo tumoral en el cual el ratón tiene una manipulación genética y después de un tiempo sale un cáncer en la próstata, ¿ya? Si ese ratón, donde va a salir el cáncer en la próstata, es inmunodeficiente, o sea, el sistema inmune está mal, pues el cáncer aparece más rápido, el cáncer crece más rápido, el ratón se muere antes, ¿ya?
porque el sistema inmune no vigila al tumor. Muy bien, en humanos la historia es por el estilo. Hay más susceptibilidad al desarrollo de tumores en aquellos pacientes que tienen alguna inmunodeficiencia, ya sea natural o inducida por alguna droga. Ese es el caso de este artículo publicado en el año 2011, en el que se estudiaron 175.000 pacientes trasplantados de varios órganos, ¿ya? O bien de riñón, de hígado, corazón, pulmón, en fin. Y encontraron que en estos pacientes que obviamente están sometidos a una inmunosupresión crónica, para que acepten el trasplante, pues en estos pacientes hay un incremento significativo de la probabilidad de tener cáncer de pulmón, ¿ya? Porque usted está suprimiendo al paciente y en ese paciente hay más probabilidad de tener, en este caso, cáncer de pulmón. En los pacientes con HIV, esta tabla es bien ilustrativa, hay varios tumores que aparecen con más frecuencia y el ejemplo, voy a volver a coger el cáncer de pulmón, en aquellos pacientes con HIV fumadores, los hombres tienen 3 veces más probabilidad y las mujeres 7 veces más probabilidad de tener un cáncer de pulmón que un individuo normal. O sea, en un individuo donde no hay infección, bueno, el cáncer de pulmón tiene una frecuencia determinada. Si ese individuo tiene HIV o se infecta con HIV, la probabilidad aumenta 3 veces para los hombres y 7 veces para las mujeres. ¿Está bien? Eso habla de que la inmunovigilancia es importante. Si falla, entonces aumenta la probabilidad de haber un cáncer. Entonces, hasta aquí la historia es maravillosa. El sistema inmune, las células dendríticas reconocen los antígenos tumorales, estimulan a los linfocitos T, los linfocitos T van y matan al tumor y todo el mundo es feliz, ¿ya? Pero la cosa es mucho más complicada porque, como quedamos, los tumores tienen una gran inestabilidad genética. Por lo tanto, los tumores no son entes pasivos. Aunque usted coja un tumor y usted lo vea en un estudio imagenológico que no crece, que el tamaño es el mismo, aunque no crezca, en el interior del tumor, los clones, las células que son parte de ese tumor, sí están cambiando, sí están evolucionando. Por lo tanto, los tumores no son inertes, sino que son entes dinámicos y van cambiando la composición celular, tanto de las células neoplásicas, que cambian, como de las células del microambiente tumoral. O sea, el tumor va cambiando la composición de células neoplásicas y en consecuencia la composición del microambiente tumoral también cambia. ¿Correcto? Bueno, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando hasta ahora? Bueno, tiene mucho que ver, porque, y ya lo veremos más adelante, el sistema inmune precisamente participa de ese proceso evolutivo. El sistema inmune es una de las presiones que hay en el microambiente tumoral y que ayuda a que el tumor evolucione. Mírenlo acá. En ese microambiente tumoral, donde hay células neoplásicas con tanta inestabilidad genética, ahí los niveles de oxígeno, los niveles de nutrientes, la disponibilidad de algunas hormonas, de factores de crecimiento y también la influencia del sistema inmune hace que aquellas células que son más resistentes en ese ambiente son las que sobrevivan. Ahí hay evolución darwiniana, hay competencia por recursos y por espacio, y como las células tumorales son tan inestables, hay una célula tumoral con el gen A, con el gen B, con el gen C, con el gen D. Cambió la disponibilidad de un nutriente, la que tiene el gen A, el B y el C se murieron. El T resiste ese cambio, porque tiene un gen X que le permite resistirlo. Y esa célula prolifera, 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 y después de un tiempo, esa célula es la que guía la progresión tumoral. Ya las otras no existen. Y el sistema inmune ayuda a que eso ocurra. Correcto, les voy a poner un ejemplo que después vamos a ilustrarlo mejor, pero para que entiendan lo que les digo. Un tumor tiene antígenos, tumor asociado y específico. Llega a la célula dendrítica, captura los antígenos, ella dice, esto es interesante, voy a madurar, voy al ganglio, se los presento a los CD4, a los CD8, se monta una respuesta inmune efectiva, eficiente, TH1, CD8 citotóxica, y el CD8 va para el tumor. Cuando el CD8 llega al tumor, empieza a reconocer células con el mismo antígeno en MHC1. La maté, la maté, la maté. Y hay una célula que de casualidad tenía una mutación en la que no había MHC1 en la membrana, porque eso pasa en los tumores. Ya no hay MHC en la membrana. El CD8 no la mata, porque no la ve. Y el CD8 sigue matando. Por lo tanto, el sistema inmune escogió a una variante celular resistente a él. Y después de un tiempo, ya no hay quien mate esa célula, porque ya esa célula, todas las células,
ya no tienen MHC1, porque esa proliferó y llenó el tumor de sus hijas. ¿Comprenden? Eso es selección. Eso es evolución darwiniana, en esencia. O sea que bajo este fenómeno, estas presiones selectivas que yo incluyo acá, y que incluyen, repito, la presión del sistema inmune, esa presión selectiva asegura la progresión tumoral y se produce gracias a la inestabilidad genética. Si el tumor no tuviera inestabilidad genética, no estamos hablando de nada. Pero como tiene tanta inestabilidad, todos los clones son diferentes, y uno, de casualidad, resiste al sistema inmunológico. Y ese es el que guía. Pero eso, ¿quién lo selecciona? La presión que ejerce el sistema inmune. En la evolución, fíjense esto que les voy a decir. Vamos a suponer que haya un lago con pececitos. ¿Ya? El agua, o sea, y en algún momento un pececito se hizo rana. ¿Ya? Pero para que ese pececito se hiciera rana, lo que marcó, lo que presionó fue la disponibilidad de agua. Todos los pececitos eran felices y había un pececito que él no sabía que había tenido una mutación. Háganse idea que cada pececito es una célula tumoral. Ese pececito no sabía que él tenía una mutación que le permitía respirar fuera el agua. Él seguía junto con los demás pececitos y un buen día se secó el agua. ¡Flup! Todos los pececitos se murieron y él respiró y se hizo rana. O sea, lo que presiona, lo que hace que ese gen y que esa célula, en este caso del tumor, sea la que guíe el tumor, es la presión externa. La presión es: se acabó el agua, se acabó el oxígeno, se acabaron los nutrientes, el sistema inmune me viene a matar. ¿Ya? Y cuando eso ocurre, aquellas que son capaces de resistir, sobreviven. Dime. Claro que es genético, 100%. Ah, no, me estás hablando. Bueno, sí, en fin. Yo soy bioquímico, ¿no? De biología sé muy poco, sé más o menos lo mismo que ustedes. Ya. Claro, sí, correcto, claro. El ejemplo no fue del todo feliz, pero bueno, creo que lo entendieron. ¿Sí? Está bacán el ejemplo. ¿Entendiste el mensaje de todos modos? Más allá del renacuajo. Claro, muy bien. Entonces, dime. Entonces, como les decía, esto que aparece acá es una evolución darwiniana en esencia. O sea, el sistema inmune vigila los tumores, pero a la misma vez que los vigila, selecciona las variantes resistentes a él mismo. Y eso es el concepto de inmunoedición. Miren para acá. O sea, el sistema inmune no solo detecta y elimina los tumores, que eso se llama inmunovigilancia, sino que además el sistema inmune los edita, los cambia. La composición del tumor cambia. ¿Ya? Eso se llama inmunoedición. O sea, como acabo de decir, cambia la composición de los clones celulares que participan en la progresión tumoral. Y eso se hace porque el sistema inmune selecciona las células neoplásicas que resisten sus mecanismos efectores, es lo que le acabé de decir. El sistema inmune selecciona de pronto a las células que no expresan MHC1, ¿ya? Porque la presión selectiva que él trae es un CD8 que va a matar. Aquella célula, que era como el pececito que tiene, que puede respirar, sea renacuajo o rana, Alejandra, aquella célula que resiste ese mecanismo efector, entonces es la célula que sobrevive y se mantiene progresando. Fíjense para acá una cosa importante. El concepto de inmunoedición lo acuñó un individuo que se llama Robert Scriber. Atiéndanme, esto que voy a decir es importante. Robert Scriber. La inmunoedición incluye la inmunovigilancia. Robert Scriber dijo: ¿hay inmunovigilancia? Sí, claro, es verdad. Sí, pero recuerden que no solo hay inmunovigilancia. Además de inmunovigilancia, el sistema inmune puede editar los tumores. Ah, sí, es verdad. Pero para editar el tumor tiene primero que reconocer y matar algo, si no, no hay inmunoedición, ¿verdad? Por lo tanto, la inmunoedición, la primera fase es la inmunovigilancia. Correcto, lo vamos a ver ahora. Es esto que aparece acá. La inmunoedición transcurre por 3 etapas. Por eso se llama, de hecho, la teoría de las 3E. Eliminación, equilibrio y escape. Yo le decía ayer a los alumnos del seminario que si en algún paso te ponen
La siguiente no es una fase de la inmunoedición. Aquella que no empiece con E, ya la pueden marcar. Aunque no sepan nada. Porque las tres empiezan con E. Se llama la teoría de las 3E. Eliminación significa lo que les he contado hasta ahora. El sistema inmune ve los tumores y los mata. Eso es inmunovigilancia. La primera fase de la inmunoedición es la inmunovigilancia. ¿Correcto? La segunda fase se llama equilibrio. En inglés se dice dormancy. O sea, las células tumorales están, el tumor está como dormido. No porque no haya dinamismo dentro de él, sino porque no crece. Y eso se debe a que el tumor y el sistema inmune están batallando, cada uno con sus herramientas para ver quién gana. Finalmente, si el que gana es el tumor, entonces ocurre la fase de escape, en la que el tumor ya aprendió todo lo que tenía que aprender del sistema inmune, que quién se lo enseñó, quién le enseña al tumor escapar del sistema inmune, ¿quién lo enseña? El sistema inmune. El sistema inmune le enseña al tumor cómo escapar del mismo. ¿Ya? Entonces, estas son las tres fases, y en esa fase, desde el punto de vista clínico, ¿qué pasaría? Si hay inmunovigilancia o eliminación, que repito es lo mismo, y funciona perfectamente bien, el tumor nunca estuvo. Nadie sabe que hubo un tumor. ¿Ya? Si hay equilibrio, pueden pasar dos cosas. O el tumor está, pero es tan chiquitico y está en un órgano que no da ninguna sintomatología apreciable. El tumor está, nadie sabe que hay un tumor. O puede estar el tumor, se ve, ahí está el tumor, pero no crece. ¿Ya? Está ahí, como detenido, está dormido, digamos. Y la tercera fase de equilibrio, perdón, de escape, bueno, el tumor crece, no progresa, no hay quien lo controle, metastiza, en fin. Entonces, déjenme tomar un poquito de... Entonces, lo que les voy a poner, igual que les puse evidencias, Alejandra, atiéndeme por favor, para que se te ocurra otra preguntita. Quedan como 15 láminas más, así que tienes espacio para preguntar. Entonces, pero me gusta que sea así como Alejandra que pregunta, ¿ves? Entonces, yo me desquito en el seminario mañana. Te lo tengo guardadito ahí, no te preocupes. Entonces, igual que les puse evidencias de la fase de eliminación, donde les dije, si no hay sistema inmune, el tumor progresa, tanto en ratones como en humanos, aquí hay evidencias de la fase de equilibrio. Miren esto qué bonito. Estos ratones son inmunocompetentes, normales, y se les induce un cáncer con meticuloantreno, que es un cáncer quimioinducido, o sea, una sustancia química que usted le pone y sale el tumor, ¿ya? Después de 6 meses, de los ratones, algunos tienen tumor y otros no, porque es lo normal, como cualquier agente carcinogénico natural que le da cáncer a algunos y otros no, ¿ya? Usted coge estos ratones que no tienen tumor y les elimina el sistema inmune o parte de él, por ejemplo, le quita la CD4, la CD8 y el interferón, que como ya mencioné son los 3 actores principales del efecto de inmunovigilancia. Si usted lo quita, resulta que aparece tumor. Caramba, pero si el meticuloantreno no indujo tumor, sí indujo tumor. Lo que el tumor estaba controlado. Cuando yo saco el sistema inmune, aparece el tumor. ¿Ya? O sea, esto evidencia que hay equilibrio, que ese tumor estaba dormido, estaba tranquilito, lidiando con el sistema inmune. Cuando tú quitas el sistema inmune, el tumor aparece. ¿Ya? En pacientes hay una experiencia como esta, que yo la uso siempre porque es muy ilustrativa, y que es la siguiente historia. Este individuo tenía un melanoma y teóricamente estaba curado de melanoma después de un tiempo. ¿Ya? 15 años después, el pobre se muere de un accidente. Mira tú, sobrevivió al melanoma y se murió de un accidente. Le sacan los riñones y se los trasplantan a otros pacientes que necesitaban trasplante renal. Obviamente, junto con los riñones, que le ponen inmunosupresión. Y en estos pacientes apareció el cáncer. El cáncer siempre estuvo en el riñón. Lo que pasa es que estaba dormido, estaba equilibrado con el sistema inmune. Cuando usted quita el sistema inmune, aparece el cáncer. Es por eso que una de las estrategias, o sea, uno de los criterios de exclusión para trasplante es historias de neoplasia. Si usted tiene una historia de neoplasia, no le quitan su órgano para otro. No. Porque nadie puede demostrar que el tumor esté ahí.
Correcto, y como el otro paciente se va a inmunosuprimir, de pronto usted puede estarle trasplantando el órgano y un tumor de paso. Correcto. Eso es evidencia de la fase de equilibrio. Ahora, la fase